Para iniciar, nosotros sabemos que el periodo embrionario o el periodo de gestación, de acuerdo al desarrollo de nuestro nuevo ser, vamos a dividirlo en 3 periodos. Tenemos un periodo preembrionario, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo preembrionario va a ser considerado desde el momento de la fecundación hasta la primera mitad de la tercera semana. Es un periodo donde se inicia la formación del nuevo ser. Nosotros vemos la formación del disco bilaminar e inicios de lo que es el disco trilaminar. Tenemos el periodo embrionario que abarca desde la segunda mitad de la tercera semana a la octava. Este es considerado un periodo de organogénesis y morfogénesis, tal vez considerado el más importante de los 3, ya que en este periodo se van a formar todas las estructuras del embrión. Y solamente va a quedar que éste crezca o se desarrolle a nivel de sus órganos. Entonces vamos con lo que es el periodo fetal. El periodo fetal que abarca desde la 9ª semana al nacimiento, caracterizado por la maduración de los órganos y tejidos y por un aumento de tamaño, lo que nosotros habíamos denominado como periodo de fisiogénesis. Entonces, como ustedes ven, son 3 periodos que debemos recordar en la formación del nuevo ser. Para poder avanzar el desarrollo del sistema nervioso, debemos recordar la capa a partir de la cual se va a desarrollar. Vamos a hablar de lo que es la capa germinativa ectodérmica. Si ustedes recuerdan, el ectodermo es una capa que tiene la forma de un disco. Nuestro embrión de inicio va a tener la forma de un disco, pero conforme va avanzando los días, esta modifica su condición, su forma y se vuelve ovalada, mostrándonos una región cefálica mucho más ancha que la región caudal. Entonces tenemos, después de esta visualización de la capa ectodérmica en el dorso del embrión, la aparición de ciertas estructuras que son las que van a marcar el inicio del proceso de formación del sistema nervioso. Uno de ellos, importantísimo en este periodo, viene a ser la aparición de la notocorda. Gracias a la aparición de esta estructura y al mesodermo precordal, van a inducir al ectodermo suprayacente a engrosarse y dar lugar a la formación de la placa neural, a partir de la cual se va a formar nuestro sistema nervioso. Si ustedes recuerdan bien, estas imágenes ya las habían visto anteriormente. Son imágenes de embriones humanos que nos permiten observar el cambio que habíamos mencionado. Aquí tenemos un embrión de 0,2 milímetros donde nos ofrece la forma de un disco. Aunque en este disco ya podemos apreciar una extremidad cefálica, porque aquí estamos observando lo que es la membrana bucofaríngea. Y en la parte inferior tenemos la formación de la línea primitiva que va a ejercer una dirección de caudal a craneal. Y aquí tenemos lo que es la fosita primitiva. Cuando este disco modifica su estructura, tiende a hacerse ovalado con una región superior o craneal más ancha que la región caudal. Y esta línea que había iniciado primitiva ahora es un surco. Acá nosotros vemos a una imagen mucho más delgada, donde claramente se puede observar la región craneal y caudal con la formación no solamente de la línea primitiva, sino ya se ha convertido en surco primitivo y lateralmente ha permitido elevar sus paredes para dar lugar a lo que van a ser la formación de los pliegues neurales. Entonces, esta es la evolución que va a seguir el dorso de un embrión relacionado con la capa germinativa ectodérmica.
En relación a las estructuras que van a formar parte de este ectodermo, es necesario que nosotros recordemos los tejidos y órganos que se van a formar a partir de esta capa. Tenemos lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, de la nariz y del ojo, la epidermis, incluidos los pelos y uñas que vienen a ser las faneras. Tenemos las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, la glándula pituitaria o hipófisis y el esmalte dental. En esta imagen nosotros simplemente estamos viendo un dorso de embrión, donde nos permite observar la formación de lo que es la capa ectodérmica. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos lo que es el saco vitelino, que va a estar cubierto por mesodermo extraembrionario. Nosotros acá podemos ver el amnios, que va a ser simplemente un borde cortado. Tenemos ya el dorso de nuestro embrión, donde se puede observar la placa precordal, que es la unión que se va a presentar a nivel de lo que es la membrana bucofaríngea. Y aquí tenemos la formación de la línea primitiva, que se ha convertido en surco primitivo, guiado de dirección caudal a craneal por lo que es la fosita primitiva y el nodo primitivo. En un corte transversal nos permite observar esta imagen. Tenemos en celeste a lo que es el ectodermo, mostrándonos el borde del amnios, y aquí tenemos el nodo primitivo y la línea que ahora se está convirtiendo en un surco primitivo. Tenemos acá lo que es mesodermo y aquí lo que es endodermo. Entonces nos permite recordar cómo se están distribuyendo los tejidos dentro de nuestro embrión. Ya, aquí nosotros tenemos la formación de la línea primitiva. Entonces, sí, este es el dorso de un embrión que nos permite determinar ya un eje. Nosotros estamos viendo la membrana bucofaríngea, lo que nos permite determinar que esta es la región cefálica y aquí la formación de la línea primitiva. Entonces, ustedes ven aquí las células del epiblasto y del hipoblasto con el amnios cortado y aquí tenemos la pared del saco vitelino. Entonces, nuestra línea primitiva va a surgir como una banda lineal engrosada de lo que es el epiblasto y se va a alargar por el aumento de las células. Posteriormente va a sufrir degeneración. El extremo cefálico de la línea primitiva tiene una estructura que ya habían visto, es la denominada el nódulo primitivo de Hansen. Es una zona que nos va a mostrar una fosita que va a tener tejido elevado alrededor. En un corte transversal, a través de la zona del surco primitivo, se ve que las células van a tener la forma de matraz y que entre las capas ectodérmica y endodérmica se va a desarrollar una nueva capa celular. Entonces, nosotros aquí tenemos dos tipos de cortes. Este es un corte sagital de tejido embrionario y membranas, lo que permite visualizar. Tenemos aquí la capa germinativa el disco germinativo bilaminar, donde ven ustedes las células del epiblasto, las células del hipoblasto. Tenemos una cavidad amniótica, tenemos un saco vitelino. Y en esta imagen en color rojo, ustedes ven lo que es el mesodermo extraembrionario. Y en tonos de verde tenemos lo que es el trofoblasto, con su capa del citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. En esta misma época o en este periodo, nosotros vemos más o menos una imagen de acá, que vendría a ser el dorso del embrión, donde se puede observar las características que les he mencionado. Las dos capas germinativas, la proliferación ectodérmica que está dando lugar al inicio de la formación de la línea primitiva y una determinación del eje, porque ya tenemos lo que es la membrana bucofaríngea.
Entonces, aquí ustedes pueden ver la imagen esquemática y la imagen electrónica con microscopio electrónico, donde se puede ver la proliferación y migración de las células de la línea primitiva del extremo caudal hacia la región cefálica. Y se desarrolla un surco primitivo que se va a continuar con una depresión, que es la fosita primitiva. Este es un embrión de aproximadamente 1 milímetro. Y aquí igual nos permite ver más estructuras. Esta es mucho más clara, ¿no? Pero igual tenemos el saco vitelino, la cavidad amniótica que permite ver el dorso del embrión, la capa epiblástica, la capa hipoblástica, la proliferación de lo que es el mesodermo extraembrionario y nuestro trofoblasto con el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. En este corte nos permite ver el dorso del embrión, donde claramente ya tenemos designada nuestro eje, la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, que vienen a ser, digámoslo así, los extremos del límite del desarrollo de la notocorda. Tenemos la línea primitiva, que se ha convertido en surco primitivo, guiada en su parte cefálica por lo que es la fosita primitiva y el nodo primitivo. Este es aproximadamente un embrión de 15 días. Entonces nosotros vemos que el desarrollo o evolución de la formación de las estructuras inicia a partir del día 15. Otra estructura considerada importante en este periodo viene a ser la notocorda. Las células que se invaginan en la región de la fosita primitiva emigran directamente en dirección cefálica hasta llegar a la lámina procordal. Entonces, de esta manera, forman un tubo llamada prolongación cefálica o notocordal, que simplemente se considera la prolongación hacia adelante de la fosita primitiva. Y aquí ustedes pueden observar a la evolución de la notocorda, además a la evolución del inicio de formación de nuestro sistema nervioso. Nosotros vemos una evolución de tercera semana, entre el día 15 y el día 21. ¿Qué es lo que podemos observar? Aquí nosotros vemos un disco que nos permite mostrar la región craneal y la región caudal. Tenemos aquí en el día 15 un inicio de formación de lo que es la línea primitiva. El día 17 nosotros vemos ya un alargamiento del disco con la presencia en la región craneal de lo que va a ser el nodo primitivo, perdón, la membrana bucofaringea. Tenemos aquí lo que es la línea primitiva y ustedes pueden apreciar la formación del proceso notocordal. Y lateralmente tenemos unas estructuras denominadas pliegues neurales que van a contribuir a la formación de un tubo neural. En el día 18 nosotros ya tenemos extendida lo que es nuestra notocorda y lateralmente ya tenemos mucho más extensos los pliegues neurales que van a contribuir a la formación del tubo neural. Tenemos aquí ya la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Nuestra notocorda se va a extender de extremo a extremo para cumplir una función determinada. Nuestro día 21. Tenemos la notocorda en toda su extensión, desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal, y lateralmente pueden observar ya los pliegues neurales. Entonces, entre el día 15 y el día 21, aparte de formarse otras estructuras provenientes de lo que es la capa germinativa ectodérmica, también tenemos un inicio de desarrollo de nuestro sistema nervioso. La notocorda, considerada estructura importante, es un bastón celular que se va a formar gracias a una transformación del proceso notocordal. Es considerada importante ya que define el eje primitivo del embrión, le proporciona rigidez y sirve como una base para el desarrollo del esqueleto axial, que vamos a considerar a los huesos de la columna vertebral y a los huesos de la cabeza. Y como es indicativo del donde se van a formar los cuerpos vertebrales, entonces nos indica el futuro de los cuerpos vertebrales.
Ahora sí van a poder entender lo que es el desarrollo del sistema nervioso. En la imagen ustedes pueden observar a un feto, ¿no? Porque ya nos muestra todas las características. Es un feto que simplemente necesita crecer. Tenemos la cabecita con la formación de las orejas, los ojitos, la nariz, la boca. El cordón es lo que no nos permite ver, ¿no? Tenemos extremidades superiores, extremidades inferiores y ustedes ven ya la formación de los deditos. El sistema nervioso central tiene su inicio al inicio de la tercera semana, como una placa del ectodermo engrosado en forma de zapato. Nos mencionan que se trataría principalmente de lo que es una plácoda. Nosotros tenemos o conocemos ya las plácodas, que son los engrosamientos ectodérmicos. ¿Cuántas plácodas conocen y cuáles son, jóvenes? Jóvenes, ¿se me han dormido? ¿Me han dejado grabando? Doctora, ¿me escucha? Es bien. Muy bien, entonces tenemos la plácoda del cristalino. ¿Qué más? La plácoda nasal. Señor joven, deje hablar a la compañera ya estaba hablando, después usted. Ya, señorita, Ya, la doctora, plácoda del cristalino, después. Plácoda nasal, no sé si me escucha. Muy bien, la plácoda nasal, ¿qué más? La plácoda nasal, doctora. Te falta una más. Y la plácoda dorsal. No, la plácoda dorsal vendría a ser lo que es el engrosamiento del ectodermo. Ahora sí, el joven, ¿cuál es la plácoda que nos falta? Igual iba a decir plácoda dorsal, doctora. Yo no les he enseñado la plácoda dorsal, simplemente ahora es cuando les estoy explicando que la placa es este engrosamiento ectodérmico que se encuentra en el dorso del embrión es considerado plácoda, pero nosotros ya habíamos visto y habíamos hablado de lo que eran las plácodas. Habíamos hablado, sí, de la plácoda del cristalino, de la plácoda olfatoria muy pocas veces porque recién la vamos a ver en el siguiente tema y nos falta una plácoda más. ¿Cuál, jóvenes? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. La plácoda ectodérmica. Pero eso es lo que estoy explicando. Antes de explicar esto de la plácoda dorsal, tenemos otra plácoda que yo les he enseñado en el anterior semestre. Muy bien, joven. Entonces, las plácodas que nosotros habíamos visto anteriormente vienen a ser la plácoda del cristalino, la plácoda óptica y la plácoda olfatoria, que vienen en estructuras pares situadas de forma lateral del embrión, lo que nos daba lugar a las áreas donde se debe desarrollar la sensibilidad para la visión, para la audición y para la olfacción, ¿no? Eso sí habíamos visto el anterior semestre. Ahora lo que hoy les estoy explicando por primera vez es la plácoda del dorso del embrión, que es el engrosamiento ectodérmico que se está produciendo para la formación del sistema nervioso. Entonces, eso nos dice el libro, que se puede considerar como una plácoda, ya que este ectodermo sufre una especie de engrosamiento que le va a dar la forma de zapatilla, que es la que ustedes van a ver posteriormente. Tenemos entonces que la placa neural se va a formar en lo que es la región dorsal y media, frente al nodo primitivo. Habíamos mostrado que se van a formar lo que son unos bordes laterales que por proliferación celular van a constituir lo que son los pliegues neurales. Estas estructuras deben fusionarse o unirse en la línea media para constituir lo que va a ser el tubo neural. Entonces, esta fusión
nos va a dar lugar a la formación de un tubo que se va cerrando. Este cierre inicia a nivel cervical y se va a continuar en sentido cefálico y en sentido caudal, dándonos una estructura tubular. En esta imagen simplemente están viendo un dorso de embrión y un corte que nos permite apreciar la distribución de las capas germinativas. Tenemos aquí el dorso del embrión donde se puede apreciar el surco neural y lateralmente la formación de los pliegues neurales. En este tipo de corte nos permite observar lo que son la disposición de las tres capas germinativas. Tenemos aquí la formación del ectodermo, del tubo neural por el neuroectodermo. Tenemos aquí el mesodermo que nos permite ver sus tres porciones, el mesodermo paraxial, dado por lo que van a ser los somitas, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral, donde se pueden visualizar sus dos capas, la somatopleura y la esplagmopleura. Y aquí tenemos lo que es el endodermo, a partir del cual se va a formar el tubo digestivo, ¿no es? Bueno, para el mejor estudio de lo que es la formación del sistema nervioso, en el libro de neurología del recién nacido nos muestran un desarrollo de la formación del sistema nervioso dividido en tres fases. Tenemos una fase primaria o una fase 1, que es la denominada neurulación. Que era la neurulación, no era nada más que la formación del tubo neural. Entonces, esta fase de neurulación tiene un periodo de realización entre la tercera y la cuarta semana, porque nosotros ya estábamos viendo que el inicio de formación del tubo abarcaba desde el día 15 hasta el día 28, justamente abarcando lo que es tercera y cuarta semana. Tenemos una segunda fase, denominada fase de desarrollo del prosencéfalo, que se va a desarrollar entre el segundo y tercer mes de gestación. Tenemos la fase 3, que nos va a llevar a lo que es la proliferación neuronal entre el tercer y cuarto mes de gestación. Tenemos la fase 4, donde se va a producir la emigración neuronal entre el tercer y quinto mes de gestación. Una fase 5, que es la de organización, que se produce desde el quinto mes de gestación hasta muchos años después. Y tenemos una fase 6 de mielinización, que se va a producir desde el nacimiento hasta años después. Entonces, con esto nosotros podemos ver que el desarrollo del sistema nervioso se va a producir desde la tercera semana hasta muchos años después del nacimiento. Por eso es que cuando yo les mostraba en periodo fetal a un feto de 6 meses, decíamos que la supervivencia no estaba asegurada, ya que teníamos dos sistemas que aún no habían concluido su formación. ¿Cuáles son los sistemas que no concluyen su formación a los 6 meses? Sistema respiratorio, doctora. Muy bien, respiratorio y nervioso. Muy bien, entonces son dos sistemas que no han concluido su maduración. Entonces, por eso es que se decía que la supervivencia estaba bastante limitada. Bueno, entonces, nuestro proceso de neurulación es un proceso importante en la primera etapa, donde las células de la placa neural forman el neuroectodermo y este va a inducir al proceso de formación de un tubo neural. La neurulación nos muestra una neurulación primaria y una neurulación secundaria. Simplemente son los fenómenos inductivos que se van a producir en el dorso del embrión, dando lugar a la formación de un tubo y este tubo que va a dar lugar a la formación de las estructuras del sistema nervioso central, mostrándonos lo que es la formación del cerebro, de la médula espinal, y de lo que van a ser las estructuras del tallo cerebral. Esta neurulación nos habla de una formación primaria donde se hace una formación exclusiva de segmentos rostrales a la región lumbar. Y la secundaria
nos habla de la formación de segmentos sacros inferiores de la médula espinal. Entonces, vamos a ver una formación secuencial. En la neurulación primaria, entonces vamos a tener la formación del tubo neural exclusiva de las caras más caudales. Tenemos un periodo máximo entre lo que va a ser la tercera y cuarta semana de gestación. En este cuadrito nos permite observar los pasos esenciales que se van a producir en este periodo. Entonces, la neurulación primaria va a estar dada entre la tercera y la cuarta semana. Va gracias a lo que es la proliferación del neuroectodermo. También van a contribuir lo que es la formación de la notocorda, del mesodermo cordal subyacente. Tenemos la formación de lo que es la placa neural, aproximadamente al 18 día de gestación. Como ustedes ven, mediados de lo que es la tercera semana. Gracias a la formación de esta placa neural, se va a dar dos tipos celulares principales. Uno, que es el tubo neural, las células del tubo neural, y otro, que vienen a ser las células de la cresta neural. Nuestro tubo neural nos va a contribuir a la formación de un sistema nervioso central. Entonces, cerebro, médula espinal, vamos a ver la formación de la dura madre, la formación del esqueleto axial y la cubierta dérmica. Y en las células de la cresta neural vamos a tener una proliferación neuronal que va a permitir el desarrollo del sistema nervioso periférico, gracias a la formación de los ganglios de la raíz dorsal, de los ganglios sensitivos. Tenemos a los ganglios del sistema nervioso autónomo, tenemos a las células de Schwann, a las células de la pía madre y aracnoides, a los melanocitos y a las células de la médula suprarrenal. Entonces aquí ustedes pueden ver el dorso del embrión, en un embrión aproximadamente de 20 días. Aquí tenemos que una vez que se produce la inducción de la placa neural, se extiende hacia la línea primitiva y se invagina a lo largo de su eje central para formar lo que es el surco neural. Entonces aquí nosotros tenemos un surco neural, pliegues neurales, cresta neural. Al finalizar la tercera semana, los bordes laterales de la placa se elevan y van a dar lugar a la formación de los pliegues neurales, y la porción media nos va a dar lugar a la formación a una forma deprimida que nos da lugar a un surco, y este surco va a dar lugar a la formación del tubo neural. Aquí simplemente en un corte transversal ustedes pueden ver esta imagen donde se distinguen los tipos celulares que se están formando. Tenemos lo que es el surco neural en un color lila, que nos van a dar lugar a la formación de las células del tubo neural. En color celeste oscuro tenemos las células de la cresta neural, y en color celeste claro tenemos lo que va a ser la futura epidermis. Y aquí ustedes ven en el día 21 y 22, esto ya vendría a ser finales de la tercera e inicios de la cuarta, donde podemos distinguir la formación de los pliegues neurales, la formación de las células de la cresta neural, la futura epidermis. Y aquí ven el acercamiento hacia la línea media de lo que van a ser los pliegues neurales, las células de la cresta neural, la epidermis. Entonces, esos pliegues de a poquito se acercan a la línea media y se fusionan. Esta fusión va a tener un inicio en la región cervical, a nivel de lo que es el cuarto somita, y va a avanzar en dirección cefálica y caudal, dando como resultado la formación de una estructura tubular. En esta imagen ustedes simplemente están viendo la vista dorsal de un embrión. En la figura A es un embrión presomítico, ya que solamente permite distinguir lo que es la línea primitiva, la fosita primitiva y la formación de lo que van a ser los pliegues neurales.
En esta imagen ustedes pueden apreciar un embrión de 20 días que permite distinguir la presencia de los somitas. ¿Qué son los somitas, jóvenes? ¿Qué son los somitas? Son estructuras, doctora, que se originan en el mesodermo, Ya, ¿qué más? que normalmente se ubican al lado del tubo neural y de la notocorda. Ya, Normalmente lo que estaba leyendo es que el neuroporo anterior se cierra en el día 25. Señorita, pero todavía no hemos llegado a los neuroporos, recién estamos en la formación del tubo. Un poquito de paciencia, ¿ya? Está bien. Sí, doctora. Bueno, entonces los somitas son bloques independientes de tejido mesodérmico que van a estar situados lateralmente al tubo neural y a la notocorda. Nosotros vemos aquí un embrión de 20 días. ¿De cómo sabemos que es un embrión de 20 días? Por favor, limítense a la pregunta. Por la cantidad de somitas, doctora. Muy bien. ¿Por qué? Por la cantidad de somitas. A ver, explícanos. Está muy bien, solamente que quiero que me digas cómo nos damos cuenta que tiene 20 días. Aproximadamente a los 20 días tiene una cantidad de 4 somitas, doctora. Ya, bueno, los somitas son estructuras que van a aparecer el día 20. Se forman entre 3 a 4 pares por día. Entonces, si ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos 3 pares de somitas, por lo que nos asegura que este embrión tiene 20 días. Por esa disposición. Gracias, señoritas. Entonces, ustedes ven ahí un embrión de vista dorsal de 20 días, donde apreciamos 3 pares de somitas. Además, podemos ver en la línea primitiva y la formación o proliferación de lo que van a ser los pliegues neurales. En esta imagen nosotros vemos una secuencia de diagramas de cortes transversales de embriones cada vez mayores que nos van a ilustrar la formación del tubo neural. Nosotros vemos la diferenciación de tejido, donde el lila nos hace referencia a las células del tubo neural, el celeste oscuro a las células de la cresta neural y el celeste claro a lo que va a ser la epidermis. Entonces, en la imagen C, ustedes ven un acercamiento de los pliegues neurales hacia la línea media. Aquí ya vemos una diferenciación de lo que van a ser las células de la cresta neural. Y aquí ustedes ya ven un tubo neural cerrado con la presencia de una masa aplanada en la parte superior, dando lugar a la diferenciación de las 3 capas, de las 3 clases de células. Y aquí la del epidermis en desarrollo. Entonces, estas células de la cresta neural, como se van a encargar de lo que es el desarrollo del sistema periférico, van a dividirse en 2, una derecha y una izquierda, para dar lugar a la formación de los ganglios, que van a distribuirse a nivel de lo que es todo el cuerpo, tanto derecho como izquierdo. Entonces, ustedes ven ahí la neurulación que va a concluir la 4ª semana, pero todavía no hemos terminado. En esta imagen, ustedes pueden ver la vista dorsal de un embrión. En esta imagen, ustedes ven a un embrión humano de 22 días, donde ustedes aprecian lo que son los somitas y tenemos aquí un inicio de fusión de tubo en la parte de la región cervical. Como ustedes ven, este cierre del tubo va a realizarse en sentido craneal y en sentido caudal. Y llega un momento en el que nuestro tubo
va a estar completamente cerrado. La imagen que nos presentan es una imagen tubular. Además del cierre del tubo neural, en esta imagen se puede apreciar lo que son las plácodas. Tenemos aquí lo que son las plácodas ópticas y esto vendría a representar lo que es el relieve pericárdico, que va a dar lugar a la protuberancia pericárdica, donde se va a formar el corazón. Entonces, ustedes ven un tubo que va a tener dos extremos abiertos, lo que nosotros denominamos los neuróporos. A nivel de la región craneal, neuróporo anterior o craneal, y abajo lo que es el neuróporo caudal o posterior. Esta es otra imagen que nos permite ver a un embrión de 20 días, donde nos ofrecen dos tipos de corte, ¿no? Este embrión tiene una longitud de 2 milímetros y nos permite apreciar a nivel de la parte más cefálica una diferenciación celular, células de la placa neural, células de la cresta neural y el ectodermo. Y a nivel más bajo se puede decir, tenemos lo que es ya un acercamiento de las células que están formando el tubo neural y de los pliegues neurales para que puedan iniciar su fusión. Pero seguimos viendo la diferenciación con las células de la cresta neural. Entonces, nosotros vemos que en la región más superior se va a formar lo que son las vesículas cerebrales. Tenemos los pliegues neurales y la disposición de los somitas. Este es un embrión de 21 días donde nos muestra ya un cierre de tubo neural. En el corte que nos muestran ya podemos diferenciar las células del tubo neural de la cresta neural. Entonces este ya es un embrión de 2.3 milímetros. Y aquí vemos de 23 días donde ya el tubo prácticamente se ha formado, dejando o permitiendo ver los extremos de neuróporos. Como ustedes pueden ver, los distintos autores buscan las formas de mostrarnos este tipo de formación del sistema nervioso. Entonces ustedes ven aquí un cierre paulatino del tubo que ya habíamos visto anteriormente y otra imagen que nos permite apreciar lo que es la formación de los tubos con lo que es los neuróporos. Y aquí incluso nos permiten observar lo que es el receso óptico. En esta imagen vemos una evolución entre tercera semana y cuarta semana. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Nosotros podemos ver que una vez cerrado el tubo neural en la cuarta semana, ya nos permite diferenciar los tejidos que van a formar parte de la médula espinal. Vemos un tubo neural cerrado, la formación de una masa aplanada de células que forman parte de la cresta neural y la epidermis. Aquí nosotros podemos ver ya la médula formada y miren, las células de la cresta neural se han dividido e incluso se han separado para dar lugar a la formación de lo que van a ser los ganglios, ya que a partir de esta estructura nosotros tenemos la formación de los ganglios de los pares craneales y de los ganglios de los nervios raquídeos. Esta simplemente es una imagen que nos permite apreciar los cuatro dibujos que nos muestran el desarrollo del cierre del tubo neural. Entonces, las estructuras que quedaban abiertas a la cavidad amniótica habían recibido el nombre de neuróporos. Estos neuróporos deben cerrarse. Nos hablan que el cierre del neuróporo anterior debe ocurrir en la etapa entre 18 a 20 somitas, aproximadamente el día 25. Y 3 días después tenemos el cierre del neuróporo posterior, alrededor de los 28 somitas. Nosotros tenemos aquí la imagen que nos permite diferenciar los 3 tipos de tejido: tubo neural, cresta neural y ectodermo superficial. Entonces, si nosotros realizamos un corte transversal, podemos ver estas estructuras. Ya.
esto ya hemos visto. Vayámonos con lo que es una neurulación secundaria. Simplemente la vamos a mencionar. La neurulación secundaria nos va a dar con la formación de la parte caudal del tubo neural, prácticamente de los segmentos sacros y coccygios inferiores. Y nos va a llevar a un periodo máximo de canalización entre las 4 a 7 semanas de gestación y el de diferenciación retrógrada entre las 7 semanas de gestación a después del nacimiento. Entonces, en este esquemita podemos ver la neurulación secundaria. Tenemos lo que es la canalización con la formación de células indiferenciadas entre el día 28 y 32. Tenemos las vacuolas pequeñas de coalescencia y tenemos el contacto del conducto central de la parte rostral del tubo neural. Tenemos la diferenciación retrógrada con regresión de la masa de las células caudales y la formación del ventrículo terminal o filum terminali. Aquí ven otro somita donde otro embrión donde ya se ha producido el cierre completo. En este periodo nosotros tenemos un tamaño de 2.6 milímetros. Como ustedes pueden ver, tenemos la formación de lo que va a ser la disposición de los somitas. Los somitas se van a distribuir entre occipitales, cervicales, dorsales, lumbares y sacrococcygios. Los somitas occipitales y algún número de los sacrococcygios tiende a regresionar. Entonces, se quedan solamente los mismos con la designación de los huesos de la columna. Aquí a un corte que ustedes pueden apreciar, simplemente nos muestran las células del tubo neural, de la cresta neural y del ectodermo. Ya, entonces ya tenemos un tubo completamente cerrado. Este tubo completamente cerrado en la porción craneal nos va a dar lugar a la formación de unas dilataciones que nosotros conocemos con el nombre de vesículas cerebrales primitivas. Aquí ustedes ven un embrión que ya ha cerrado el tubo neural, que nos permite ver la presencia de los arcos faringios, que son estructuras que van a dar lugar a lo que es la formación de las estructuras de la cabeza y el cuello. Tenemos aquí lo que es la prominencia cardíaca, donde se está formando ya un corazón. En este caso tendremos un corazón primitivo. Ustedes pueden observar en el dorso la formación o disposición de los somitas. Ya. Entonces, al cierre de los neuróporos, tenemos las 3 vesículas primarias, el prosencéfalo, que es denominado cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el romboencéfalo, cerebro posterior. Antes de hablar de lo que van a ser las vesículas cerebrales, hagamos un recordatorio y veamos cuál es la función y dirección que van a seguir nuestras células de la cresta neural. Entonces, cuando los pliegues neurales se elevan y se fusionan, las células del borde lateral o cresta del neuroectodermo se separan, por lo que ustedes ven aquí la masa celular de la cresta neural, que habíamos mencionado, van a ejercer un mecanismo de división para distribuir los nervios periféricos a todo el cuerpo. Como ustedes ven, la masa aplanada es de forma irregular. Son células que han perdido su afinidad epitelial cuando este tubo neural se ha fusionado. Entonces, estas células migran a cada lado del tubo, como ustedes ven aquí, se separan en una parte derecha y en una parte izquierda y originan los ganglios sensoriales de los nervios raquídeos y craneales. Estas células tienden a migrar. Entonces vamos a tener 2 formas de migración para la formación de estructuras. Tenemos una migración en dirección lateral
y ventral y una dispersión en lo que es el mesénquima. Entonces, unas células van a originar los ganglios raquídeos, los ganglios del sistema nervioso autónomo, los ganglios de los pares craneales 5, 7, 9 y 10. Van a formar lo que son las vainas de los nervios, las células de Schwann y el recubrimiento meningio del encéfalo y la médula espinal. Tenemos también la formación de las células pigmentadas de la médula suprarrenal y de los componentes esqueléticos y musculares de lo que va a ser la cabeza. Las células de la cresta neural entonces sufren una especie de modificación o de transición a su salida del neuroectodermo. Se cambian o modifican de tejido epitelial a mesenquimatoso para penetrar en el mesodermo subyacente por un mecanismo de migración activa y desplazamiento, mecanismos conocidos ya en el proceso de la embriogénesis. Las células de la cresta neural, después de que se cierre el tubo neural, siguen dos caminos. Un trayecto dorsal a través de la dermis, que entra al ectodermo a través de las perforaciones de la capa basal y da lugar a lo que es la formación de los melanocitos de la piel y los folículos pilosos. Un recorrido ventral a través de la mitad anterior de cada somita y va a dar lugar a lo que van a ser las neuronas de los ganglios sensoriales, simpáticos y entéricos. Va a dar lugar a las células de Schwann y a las células de la médula suprarrenal. Entre los derivados de la cresta neural, nosotros tenemos tejido conjuntivo de lo que van a ser huesos de la cara y el cráneo, ganglios de los nervios craneales, células de la glándula tiroides, tabique conotruncal del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y el cuello, ganglios espinales, raíz dorsal, ganglios preaórticos y ganglios de la cadena simpática, además de los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, células de la médula suprarrenal, células de Schwann, células gliales, meninges, prosencéfalo, melanocitos, células del músculo liso de los vasos sanguíneos de la cara. Entonces, principalmente la cresta neural es la que va a contribuir a la formación de muchas estructuras, entre las que destacamos las estructuras esqueléticas craneofaciales y las neuronas para los ganglios craneales. Ya habíamos visto esto. Bueno, en esta imagen lo único que vemos es un embrión de 2.5 a 3 milímetros, centímetros, donde ustedes pueden observar el cierre del tubo neural. Externamente, lateralmente pueden ver lo que son la distribución de las plácodas, de lo que es la protuberancia cardíaca y la disposición de los somitas. Este es un embrión ya completamente, con el tubo completamente cerrado. Ahora, si ustedes ven, este es un tubo, una masa longitudinal, pero aquí ustedes van a poder apreciar de una vista lateral de un embrión de 3.6 milímetros, donde ustedes van a ver la disposición de lo que van a ser las vesículas cerebrales primitivas y la médula espinal. Ven, aquí teníamos el prosencéfalo denominado vesícula cerebral anterior, mesencéfalo o vesícula cerebral media y romboencéfalo o rombencéfalo como vesícula cerebral posterior, que se continúan con lo que va a ser la médula espinal. Estas vesículas están separadas por pliegues. Uno que va a separar las vesículas cerebrales de la columna de la médula espinal y otro que se va a encontrar en la parte media, separando lo que son las vesículas cerebrales primitivas. ¿Ya?
En esta imagen, de forma esquemática, ustedes pueden apreciar el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y que se continúan con lo que es la médula espinal. Aquí ven la misma imagen, solo que en la parte media ustedes ven como un canal, ¿no? Este canal es el que nos va a dar lugar a la formación de lo que es el sistema ventricular. Entonces, al formarse las estructuras de las vesículas cerebrales, van a poder ustedes apreciar también la formación de lo que va a ser el sistema ventricular. Tenemos las tres vesículas primitivas. Una es el prosencéfalo. Cabe destacar que las vesículas cerebrales primitivas son tres, pero sufren un proceso de división, dando lugar a lo que van a ser las 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo entonces se va a dividir en dos grandes grupos que vienen a ser el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo, que es una estructura que va a dar lugar a varias estructuras cerebrales. Las principales vienen a ser los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, el neocórtex, los ganglios basales, el sistema límbico y los ventrículos laterales. El diencéfalo va a dar lugar a lo que es el tálamo, hipotálamo, epífisis y el tercer ventrículo. Ustedes pueden ver aquí una imagen del dorso de embrión donde nos permite ver en la parte superior la formación y disposición de las vesículas. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Aquí tenemos la división de vesículas primarias y secundarias. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. Aquí tenemos el prosencéfalo secundario, que vendría a ser el telencéfalo, que va a dar lugar a los hemisferios cerebrales. Tenemos el diencéfalo, que va a dar lugar al tálamo, hipotálamo, epitálamo. Tenemos al mesencéfalo, que simplemente se va a quedar como cerebro medio y va a dar lugar a grupos celulares de distintos núcleos. Tenemos al metencéfalo y tenemos al mielencéfalo. Entre el metencéfalo y el mielencéfalo van a dar lugar a las estructuras del tallo: cerebelo, bulbo, protuberancia. En esta imagen es un esquema muy práctico que va a permitir que ustedes se den cuenta de la formación que va a dar a las paredes y a las cavidades, mostrándonos lo que son las vesículas cerebrales primarias y secundarias. Entonces aquí tenemos prosencéfalo. Bueno, en esta imagen cabe destacar que tenemos en celeste lo que va a formar parte de la pared y en blanco lo que va a formar parte de la cavidad. Esta es la cavidad ventricular, ¿no? Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Las secundarias: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Vemos que el telencéfalo va a dar lugar a los hemisferios cerebrales principalmente y en cavidades a lo que van a ser los ventrículos laterales. El diencéfalo, que va a dar lugar al tálamo, hipotálamo y epitálamo, y en cavidades al tercer ventrículo. El mesencéfalo, que habíamos mencionado, que simplemente va a formar conglomerados celulares, dando lugar a núcleos importantes. Tenemos que va a dar lugar al acueducto. El metencéfalo a la protuberancia y al cerebelo, y en cavidades a la parte superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo y a la parte inferior del cuarto ventrículo.
Lo mismo en esta imagen, donde podemos apreciar vesículas primarias, vesículas secundarias y las estructuras que se van a formar a partir de estas. Lo mismo aquí, como ustedes ven, nos ofrecen varios dibujos y esquemas para que puedan ustedes recordar. Entonces, vesículas cerebrales primarias, vesículas secundarias, y aquí nosotros tenemos las estructuras a partir de las cuales van a dar lugar al sistema nervioso. El encéfalo, como ustedes pueden ver, se va a caracterizar por la formación de lo que van a ser los hemisferios cerebrales y el bulbo olfatorio. Aquí tenemos nuestro diencéfalo que nos va a dar lugar a todas las estructuras del tálamo, tálamo, hipotálamo, epitálamo. Tenemos mesencéfalo que va a contribuir a la formación de los lóbulos ópticos, el metencéfalo, cerebelo y puente, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Esta imagen me gustaría que la observen bien. Por ejemplo, las imágenes que yo pongo son las imágenes que busco para un entendimiento de los estudiantes. Pero esta imagen nos presenta una equivocación. ¿Pueden buscar cuál es el error? Doctora, en la parte donde dice mesencéfalo, diría ahí el diencéfalo. No. A ver, busquen cuál es el error. Es algo que ustedes saben y se les ha enseñado. A ver, analicen bien. Doctor, en vez de vesícula óptica sería plácoda del cristalino. No. A ver, piensen, analicen. No me cefálica sería inervación cefálica. No. A ver, analicen bien, vean bien. Todos los grupos me han dado el resultado, no me fallen ustedes. Muy bien, joven. ¿Por qué no es un embrión de 3 semanas? A ver, dime. Está muy bien, ese es el error. No es un embrión de 3 semanas. Pero ¿de cómo te das cuenta que no tiene 3 semanas? A ver, Doctora, ¿sí? sería porque en la tercera semana se realiza la gastrulación. O sea, las células del mesodermo recién se están invaginando. Muy bien. Entonces, en la tercera semana recién tenemos la formación de estructuras. ¿Y este embrión, entonces, de cuánto tiempo es? Doctora, ¿de 28 días? Sí, entre 28 y 30 días ya. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cierre de neuroporos, ¿no? Y eso es el día 28, terminando lo que es la cuarta semana. Ahora ustedes ven, ya tenemos una formación de estructuras de la carita. Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 4 semanas y media, donde ustedes pueden ver en colores sí las vesículas cerebrales primitivas y la médula espinal. Ya, muy bien. Ahora en amarillo ustedes ven el prosencéfalo cerebro anterior que nos muestra lo que es la vesícula óptica. Tenemos el mesencéfalo cerebro medio y el romboencéfalo cerebro posterior, seguido de lo que va a ser la médula. Muy bien, jóvenes. Entonces, nuestro prosencéfalo cerebro anterior se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo va a dar lugar a los hemisferios cerebrales primitivos y el diencéfalo
va a estar caracterizado por la excrescencia de las vesículas ópticas, pero también por la formación de lo que va a ser tálamo, hipotálamo y epitálamo. En esta imagen ustedes están viendo el telencéfalo. Bueno, en la imagen A ustedes ven un dibujo que nos muestra la superficie medial de la mitad derecha del telencéfalo y el diencéfalo en un embrión de 8 semanas. Importante porque ustedes van a ver imágenes posteriores donde nos van a mostrar una evolución. ¿Qué tenemos que visualizar? Este es el hemisferio cerebral que va a estar dado por el telencéfalo. Posteriormente en este hemisferio se distinguirán lo que van a ser los lóbulos. Por lo pronto en este solamente tenemos lo que es el lóbulo occipital. En esta imagen vemos el diencéfalo, donde nos muestran epitálamo, tálamo, hipotálamo. Entonces, en la parte externa ustedes van a ver la formación. Aquí tenemos de la epífisis, el cuerpo mamilar, el infundíbulo, el quiasma óptico. Entonces, a las 8 semanas todavía no está desarrollado. En esta imagen ustedes ven secciones transversales a través de la mitad derecha del telencéfalo y el diencéfalo. Entonces ustedes pueden ver un contenido externo que vendría a ser la formación de la corteza. Tenemos del hemisferio, tenemos lo que es el neopalio aquí y en la parte media la formación ventricular, los ventrículos laterales. Aquí nosotros vemos esta área roja que vendría a ser la representación del plexo coroideo, importante para la formación de lo que es del líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos el cuerpo estriado. Entonces ustedes ven aquí palio, hipotálamo, tálamo y cuerpo estriado. Entonces, dentro de lo que es nuestro sistema nervioso central ya se están formando las estructuras nerviosas. Ya, esta es una imagen de una embrión humana que nos permite ver primero a un embrión completo con cierre de lo que van a ser los neuróporos, que estamos viendo la formación de los arcos faringios o arcos branquiales, y ahí ustedes van a ver al fondo tenemos lo que es la boca o estomodeo o boca primitiva. ¿Y qué más podemos apreciar? Simplemente lo que es la protuberancia cardíaca. En esta segunda imagen ustedes ven lo que es un corte. Un corte que nos está permitiendo ver un corte sagital que ustedes ven tiene una parte externa que es la pared y ustedes pueden observar está hueco. Entonces tenemos una especie de conducto a través del cual va a discurrir lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces este conducto debe atrofiarse y al atrofiarse debe dar lugar a lo que es los conductos de la circulación ventricular. En esta imagen tenemos lo mismo, solamente que aquí nos van a permitir diferenciar lo que son las vesículas cerebrales. Entonces tenemos la representación de las vesículas cerebrales secundarias. Aquí tenemos telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, representando a lo que van a ser la ubicación de nuestras vesículas cerebrales secundarias y primitivas. Entonces, el desarrollo del prosencéfalo formaba parte del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Consistía en la fase 2. Entonces, nos hablan de un desarrollo en posición ventral en el extremo rostral del embrión, en un periodo máximo entre 2 a 3 meses de gestación. Nos va a mostrar lo que es la formación de la cara y de la región más ventral y rostral.
Tenemos la formación del prosencéfalo al final entre el primer mes y principios del segundo mes. Estaríamos hablando entre la cuarta y quinta semana. Tenemos la división del prosencéfalo entre la quinta y la sexta semana. Esta división simplemente es para que ustedes se ubiquen la formación de las estructuras. En dirección horizontal se forman las estructuras ópticas y olfatorias, que vienen a ser pares. Tenemos en dirección transversa lo que es la formación del telencéfalo, dando lugar a los hemisferios cerebrales. En dirección sagital, el diencéfalo, para lo que es la formación del tálamo y del hipotálamo. Entonces, el desarrollo del prosencéfalo en la línea media va a estar dado hacia el final del segundo mes y tercero, y además nos va a dar lugar a la formación de las estructuras mediales, que vienen a ser el cuerpo calloso, el tabique pelúcido, los nervios, el quiasma óptico y el hipotálamo. Entonces aquí vemos la misma imagen de prosencéfalo, que nos permite visualizar el telencéfalo con la formación de los hemisferios cerebrales. Tenemos aquí lo que es el diencéfalo, techo del diencéfalo, tenemos el tálamo, epitálamo, hipotálamo. En la parte externa tenemos la formación del quiasma óptico, el tubérculo mamilar. Aquí tenemos la comunicación ventricular, que es el agujero de Monro. Y aquí simplemente el sistema ventricular. Tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Aquí están los plexos coroideos, que está dando lugar a lo que es, va a dar lugar a lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos lateralmente el cuerpo estriado y el hipotálamo. Entonces, tenemos que el prosencéfalo se divide en tres partes separadas, dando lugar a lo que van a ser los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, como la imagen anterior les ha mostrado. La sección alrededor de los ventrículos laterales es la que se va a convertir en el telencéfalo, y alrededor del tercer ventrículo es el diencéfalo. En su forma final, la cámara dentro del mesencéfalo se hace más estrecha, dando lugar a lo que es el acueducto cerebral. El área del romboencéfalo entonces se va a convertir en dos estructuras, el metencéfalo y el mielencéfalo. El canal central de la médula espinal se va a continuar con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del romboencéfalo viene a representar el cuarto, el diencéfalo el tercero y los hemisferios los ventrículos laterales, con lo que completaríamos nuestro sistema ventricular. Y aquí tenemos a partes que se van a ir formando del cerebro anterior. A partir del telencéfalo, ustedes ven en rojo los hemisferios cerebrales, nos van a contribuir a la formación del neocórtex, de los ganglios basales y del sistema límbico. Aquí tenemos una imagen donde ya podemos visualizar un poco más del desarrollo de lo que es el prosencéfalo. Tenemos entonces un embrión ya de 10 semanas, donde ya podemos visualizar a nivel de los hemisferios cerebrales los lóbulos, ¿no? Aquí ustedes ven el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, que tendría que estar por acá. En la parte media ya tenemos la formación de las estructuras, el cuerpo calloso, la comisura anterior, el quiasma óptico, el infundíbulo. A nivel del diencéfalo tendremos lo que es el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo. Y aquí en un corte, una sección transversal, ya veríamos lo que es la distribución de los ventrículos laterales con presencia de los plexos coroideos. Tenemos la formación del tercer ventrículo en la parte externa de las paredes,
ya tendríamos lo que es la corteza del neopalio, el paleopalio. En la parte interna ya tendríamos la formación de lo que es el tálamo, el hipotálamo y lateralmente la formación de lo que va a ser el núcleo caudado. Entonces, como ustedes pueden ver, entre el desarrollo de las estructuras cerebrales vamos a presentar evolución, ¿no? Entre la 8ª y 10ª semana, que son imágenes que creo que se van a encontrar en su libro. Aquí tenemos una evolución cerebral. Al igual que se están formando las estructuras centrales, vamos a hablar del cerebro. El cerebro va a tener una evolución incluso hasta el nacimiento. Por eso es que cuando nosotros tenemos partos prematuros, debemos tratar de que este parto no se lleve a cabo. Como ustedes podrán ver, el cerebro no está completamente desarrollado. Ustedes ven un cerebro de un feto de 7 meses y un cerebro de un feto de 9 meses. En el feto de 7 meses, como ustedes podrán ver, si bien están los hemisferios cerebrales, pero no tenemos la caracterización completa. Se ven los lóbulos, aquí tenemos el occipital, parietal, frontal y temporal. En la parte media ya tenemos la ínsula y aquí tenemos el bulbo olfatorio. Y a nivel del tallo tenemos lo que es el cerebelo, con las estructuras propias del tallo, pero este cerebro está liso, no presenta las circunvoluciones ni los surcos. Entonces, ¿qué debemos esperar? Una maduración. A los 9 meses nosotros tenemos ya un cerebro con todas las características que ustedes seguramente han visto de forma macroscópica, que vienen a ser lo que son los surcos y las circunvoluciones, que van a caracterizar para un correcto funcionamiento del cerebro. Entonces aquí tenemos el cerebelo y miren la maduración tarda, ¿no? Vámonos a la formación de la glándula hipófisis o pituitaria. Ustedes ven aquí una sección sagital de la parte cefálica del embrión. Este es un embrión de 6 semanas. Este es un embrión entre las 11 y 16 semanas. Entonces, esta es una evolución de formación también de lo que va a ser la glándula hipófisis. En esta imagen nosotros vemos el inicio de formación de lo que va a ser la hipófisis. Esta glándula se va a desarrollar a partir de estructuras distintas. Por ejemplo, ustedes deben apreciar aquí lo que es el estomodeo boca primitiva. Entonces, una evaginación de lo que es el estomodeo boca primitiva va a dar lugar a nivel de lo que es la membrana orofaringea, una estructura que ustedes ven en color rojo, que es denominada la bolsa de Rathke, y una extensión en dirección caudal de lo que es el diencéfalo, dado lo que es el infundíbulo. Entonces, cuando el embrión tiene aproximadamente 3 semanas de edad, esta bolsa de Rathke aparece como evaginación de la cavidad oral y de forma subsecuente prolifera y crece en dirección dorsal para unirse a lo que es el infundíbulo. Entonces, al final del segundo mes, pierde su conexión con la cavidad oral y se ubica en contacto con el infundíbulo. Entonces, después este tejido nos da un aumento o proliferación celular con gran rapidez y va a transformar en lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, vamos a dar lugar a la formación de la adenohipófisis. En estas imágenes de evolución entre la semana 11 y la semana 16, ustedes pueden ver ya a una hipófisis completamente formada. Tenemos un lóbulo anterior, tenemos un lóbulo posterior o pars nerviosa y una pars intermedia.
Esta glándula es importante porque ustedes saben que dentro de ella tiene gran cantidad de células. En el lóbulo anterior nosotros tenemos como aproximadamente 8 tipos celulares, cada uno de los cuales se va a estar encargada de la producción de una hormona, y estas hormonas van a regular el metabolismo general del cuerpo. Incluso ustedes recuerdan en inicio, cuando hablábamos de introducción a la embriología, decíamos que el ciclo sexual femenino va a estar regulado por un sistema superior, denominado el sistema hipotalámico hipofisario. Entonces, simplemente eso es una forma de regulación, ya que produce 8 hormonas, de las cuales la alteración de esta pequeña glándula nos va a dar hipofunción o hiperfunción. Entonces, por ello es que debemos recordar la formación de la glándula hipófisis. Entonces, ustedes están viendo la formación de nuestra hipófisis. Bueno, jóvenes, entonces nos quedaremos aquí, por favor.